Ahí ya está. Hola, Cari. Ya. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo te va, papá? Bien. Los dos prendidos. Los dos prendidos. Sí, los dos. ¿Qué estás? ¿Cómo te? Ahí le van a colocar el micrófono. Que le traiga alguien más a poner el agua en el agua está Ya. bien, está bien. Ah, bueno, buenísimo. No, así no. ¿Dónde me vas a poner? ¿Adentro? ¿Acá? Puede ser. De este lado. Bueno. Nos sentamos. Acá ya estamos. Ya. Atenderle, pues, por favor. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a nuestro amigo Efraín la gentileza de poder acompañarnos esta tarde. Agradecerle a cada uno de ustedes vuestra presencia en este evento y agradecer a la prensa que siempre nos acompaña en todo evento que implique y que genere algo respecto a la economía. El próximo gobierno, que habrá de asumir en el mes de agosto, puede representar un punto de inflexión para la historia paraguaya. Es imperante que las decisiones que sean tomadas apunten a un país atractivo para las inversiones, aprovechando la posición privilegiada que hoy ocupa el Paraguay. Recordemos que hace día y medio la Fundación Getulio Vargas volvió a calificar al Paraguay como uno de los países, como el país con mejor clima de negocio de la región. La construcción del país que queremos necesita reglas claras y que todos estemos realmente obligados a cumplirlas. Estamos obligados a mirar el futuro y ejercer con valentía y audacia la innovación. La Unión Industrial Paraguaya, siempre comprometida con el presente y el futuro del país, genera este espacio democrático y participativo para conocer las propuestas de los presidenciables con miras en las próximas elecciones del 30 de abril. 5 años de gobierno pueden significar mucho o poco. Dependerá del liderazgo y gestión del próximo titular del Poder Ejecutivo. Nosotros esperamos que no se nos escape esta nueva oportunidad de realizar cambios estructurales en favor del desarrollo nacional. Necesitamos gobernantes que escuchen a la gente y al sector empresarial. Esta noche, esta tardecita, nos acompaña Efraín Alegre. Así es que yo le expliqué, nosotros tratamos de condensar una cantidad muy grande de dudas y de preguntas y tratamos de volverlas telegráficas, ¿verdad? Son 17 preguntas que vamos a hacer y yo sé que el candidato tiene
una agenda apretada y tiene compromisos en breve, así que una a una vamos a ir haciendo, sin interacción con el público por las razones de tiempo, estimado Fernando. Así que te escuchamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos, a la UIP, por la oportunidad. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir esta tarde, contarles cuál es nuestro proyecto. Nosotros estamos en un proyecto político, en primer lugar, decirlo, en lo que se llama la concertación nacional. Es un gran entendimiento amplio, tal vez el más importante, el más grande, que se ha logrado de concertar a más de 40 organizaciones que estamos detrás de un propósito claro y un objetivo. Decimos nosotros, acá estamos mucho más allá que los partidos. Allá en la puerta pueden dejar sus afiliaciones, decimos, y pasen que esta es la concertación. En la concertación estamos paraguayos y paraguayas comprometidas con el país, comprometidos con el cambio. De eso se trata. Aquí estamos, decimos, el verdadero Paraguay. El Paraguay del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad, de la decencia, y el Paraguay que no se rinde. Esa es nuestra visión de la concertación. Alguna gente dice, escuché y me parece interesante reflexionar, que la concertación hay demasiada pluralidad y nos dicen como si fuera una debilidad. Yo creo que la pluralidad que tenemos en la concertación es una fortaleza importante. Aquí estamos compatriotas de todos los sectores. Esta no es una concertación ni colorada, ni liberal, ni de izquierda, ni de derecha. Es una concertación de ciudadanos que vemos un modelo que ha colapsado, que está terminando, que está agotado y que requiere un cambio. Y estamos comprometidos en ese trabajo, en la unidad, en esta pluralidad. Y me parece importante decir esto porque el presidente de la República tendrá que gobernar efectivamente en este mismo escenario que tenemos hoy en la concertación. Habrá que hacer acuerdos, concertaciones y entendimientos en un país que es plural, un país donde hay distintos pensamientos, hay intereses y hay veces se confrontan estos intereses, y lo importante es tener la capacidad de concertar, de administrar precisamente todos estos intereses. Por tanto, lo que estamos haciendo en la concertación es apenas un adelanto de lo que tenemos que hacer desde el gobierno. Nosotros decimos, el 30 de abril, luego de la victoria, tenemos que llamar a una gran concertación económica y social. Decías muy bien, estas elecciones nos presentan o nos ubican en un momento trascendental de nuestra historia. Aquí no digo que las otras elecciones que hemos visto no sean importantes, pero evidentemente estas elecciones del 30 de abril va a marcar claramente el Paraguay de los próximos 15, 20 años. Es una gran elección. Es muy importante lo que vamos a resolver. Entonces decimos nosotros que con la fuerza, la legitimidad y el crédito que da la victoria tenemos que hacer una gran concertación económica y social. En primer lugar, presentar el Paraguay que recibimos. Este es el Paraguay en donde estamos, donde hay cosas buenas, positivas y oportunidades fantásticas, sin duda alguna. Pero también hay amenazas, hay peligros y hay cuestiones que resolver y que lo tenemos que hacer juntos. El sector público con el sector privado. Por eso decimos una concertación que significa un entendimiento de todos los sectores. Empresarios, trabajadores, prensa, partidos, en la búsqueda de discutir el Paraguay que estamos recibiendo y los 5, 10, no sé cuántos, lo tenemos que ir viéndolo, ir trabajando. Temas que son políticas de Estado, en el que todos debemos comprometer, donde todos debemos trabajar para sacar adelante por encima de nuestras diferencias. Va a ser importante, va a ser fundamental. Muy importante. No lo vamos a poder, hoy decía en una reunión que tuvimos también al mediodía,
si creemos que de luego de las elecciones vamos a dejarle al presidente con el Congreso a que resuelvan el Paraguay que queremos, que se construya el cambio del país que buscamos, es muy probable que las cosas sean muy difíciles. Podemos incluso fracasar. Yo creo que esa construcción la tenemos que hacer entre el gobierno y toda la sociedad. Ese es el gran compromiso. Y sobre todo por las circunstancias que tenemos. Hay malas noticias, hay cosas que hay que resolver, que no podemos dejar en suspenso, que lo tenemos que hacer, y hay cosas que no son muy agradables, pero hay decisiones que hay que tomar con responsabilidad como tiene que ser. Entonces, esa es nuestra visión. Creemos que este modelo, nosotros cuestionamos este modelo, nosotros no estamos de acuerdo con un Estado grande, clientelista, prebendario como el que estamos viendo. Nosotros decimos no es el Estado generador del empleo. Nosotros decimos el Estado debe ser el que genere las condiciones, genera las oportunidades y las condiciones para que ustedes, para que el sector privado, para que la industria genere el desarrollo y genere el empleo, que es lo que hoy nos reclaman nuestros compatriotas. Estamos saliendo, recorriendo todos los días, desde hace bastante tiempo, por cierto, pero bueno, en estos últimos recorridos que hemos hecho hay algo muy potente, muy fuerte. La gente nos dice, queremos tener una oportunidad en nuestra patria, no queremos ir al exterior a buscar esa oportunidad, queremos hacerlo en nuestro país, con nuestra familia, en nuestra tierra. Y eso significa un empleo. Es lo más fuerte que nos reclama la ciudadanía. Luego, tal vez no muy lejos, inmediatamente es la salud. Otra cuestión también potente de lo que tenemos que hablar. Pero el empleo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo tenemos que hacer en una gran alianza pública-privada. El Estado generando las condiciones, ustedes generando desarrollo, generando empleo en esa alianza pública-privada. Esa es nuestra visión hacia el futuro. Nosotros vemos que tenemos inmensas oportunidades, vemos que tenemos hoy una discusión central en materia energética, tenemos una discusión central en las oportunidades de industrialización, tenemos una discusión central en la seguridad jurídica, en la institucionalidad. Tenemos muchas cosas muy buenas. Y decía un amigo que lamentablemente hoy ya no nos acompaña, lo importante es lo que falta. Nos falta institucionalidad, nos falta seguridad jurídica, nos falta justicia. Ese es el paso que tenemos que dar para que el Paraguay pueda dar un salto hacia el desarrollo. Todo lo que decimos que queremos, todo lo que decimos que podemos, depende de esa condición. Seguridad jurídica, previsibilidad. Y esa es una condición fundamental para dar el paso hacia el desarrollo. Y eso lo tenemos que hacer juntos. Algunos dirán, bueno, pero el Ejecutivo, ¿cómo va a proveer seguridad jurídica? Es una cuestión judicial. No, lo tenemos que hacer. El Ejecutivo debe liderar el proceso de institucionalización de la República del Paraguay. Y lo tenemos que hacer juntos. Por eso decía, si le dejamos solo al Congreso con el Ejecutivo, seguramente no vamos a lograr nuestros objetivos. Necesitamos sacar una concertación y establecer las líneas de nuestras políticas de Estado, donde todos nos comprometamos y todos hagamos el seguimiento para que se cumplan. Nos tenemos que controlar entre todos en avanzar en los términos de ese acuerdo. Entonces, no quiero abundar en demasiados comentarios, más bien es escucharle a ustedes las consultas que quieran hacer, pero me parece que ese es el gran desafío que tenemos como país. Las oportunidades están, depende de nosotros, el 30 de abril lo tenemos que resolver y sí, yo creo firmemente que hoy se da una circunstancia
diferente en el Paraguay. Normalmente el cambio significa precisamente, hay veces, las dudas de lo que pueda ocurrir en nuestro país. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo en el Paraguay es que el continuismo se nos presenta con muchas incertidumbres. Si esto continúa con lo que tenemos hoy, si transitamos este camino, y bueno, estamos transitando hacia un camino que nos genera temores, incertidumbres, posiblemente aislamiento. Yo creo que este es el momento de ver lo que nos está pasando y tomar la decisión. Están pasando cosas en el Paraguay. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que ser responsables con nuestro país y tenemos que tomar las decisiones. Y este es el momento de tomar las decisiones. Yo creo que muchas cosas que nos pasan hoy no nos representan. No es nuestro Paraguay. El sicariato, el crimen organizado, todas estas cosas no es lo nuestro. Paraguay es un país de trabajo, de esfuerzo, es un país de sacrificio. Somos así los paraguayos, de lucha. Somos gente honesta, somos gente decente. Y somos gente que no nos rendimos. Ese es nuestro verdadero Paraguay. Y ese es el Paraguay que lo tenemos que potenciar y consolidar a partir del 30 de abril. Muchas gracias. Gracias. Antes de las preguntas me gustaría alinear, si bien muchos conceptos tuviste muy interesantes, pero 4 conceptos sobre los cuales profesamos acá la industria. El no rendirnos, la industria no se rinde, la industria ha enfrentado momentos difíciles. Segundo concepto que tocaste, el tema de acordar por encima de las diferencias. El tercer concepto, que es algo muy arraigado en nuestro gremio, que es que las instituciones deben funcionar. Y si las instituciones funcionan, la impunidad no va a regir. Entonces, digo nomás que estamos bien en línea en esos conceptos, Efraín. Qué bueno. Bueno, van las preguntas. Vamos a ir saltando de un lado a otro. Dale, no hay problema. A ver, una pregunta. En un país agroganadero y con un comercio de frontera de doble vía, incentivado por regímenes tributarios, en el cual se dice industrializar las materias primas, dejemos de exportar materias primas, debemos industrializar. Ese es el estribillo. ¿Qué consideras debe ser hecho para diversificar nuestra vocación económica y nuestra capacidad exportadora de bienes industrializados? Bueno, yo creo que decía en la introducción, yo creo que acá el gran desafío que tenemos como país es, decíamos, el gran salto es la seguridad jurídica. Fíjense que de eso depende el grado de inversión. Es decir, todo lo que nosotros podemos hacer hoy depende, fíjense lo importante que será, ¿no? Depende de la seguridad jurídica, porque de la seguridad jurídica depende que tengamos grado de inversión. Y si tenemos grado de inversión, vamos a tener una apertura inmensa a oportunidades e inversión. Digo, para no diversificarme tanto. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos que empezar por lo primero y fundamental. Si usted me dice qué tenemos que hacer para generar desarrollo, para industrializar, bueno, tal vez ustedes saben más que yo cuáles son las oportunidades en la industria, en cómo agregar valor a nuestra materia prima, etcétera. Lo que sí yo les puedo decir, que lo que yo sé y que puedo hacer, porque yo no soy improvisado, vengo de muchos años de trabajar en el sector público, estuve en el Congreso que me da una visión del Paraguay, de lo público, y me tocó también estar en obras públicas que me da una visión desde adentro, desde
del otro lado del mostrador, como se suele decir. Entonces uno tiene una visión amplia. Y lo que sí les puedo decir que nosotros vamos a hacer y que seguramente ustedes llevan mucho tiempo buscando sin éxito, es encontrar ese gobierno que les escuche. Nosotros vamos a trabajar con el sector privado. Y en estos tiempos de discursos, y de buenos discursos, porque siempre se consiguen inclusive gente que le escriben los discursos, por eso hay veces algunos se confunden por el camino, pero es importante ver los antecedentes. Cuando yo digo vamos a trabajar con el sector privado, digo porque hemos hecho siempre eso, y las cosas que nos han resultado exitosos o exitosas ha sido precisamente porque lo hicimos escuchando al sector privado o lo hicimos juntos con el sector privado. Es el desafío del Paraguay, es escucharnos, debatir y exigirnos cada uno lo que nos corresponde a nosotros como gobierno, como Estado, y lo que les corresponde a ustedes como sector privado. Ahí está la fórmula. Esa debe ser una alianza fundamental, lo público con lo privado. Nosotros así trabajamos en obras públicas. Hicimos cosas fantásticas que muchos creían que no se iba a poder hacer, y lo hicimos. Y hicimos también acuerdos importantes con autoridades de otros partidos, porque acá también hay toda una leyenda de que si uno es de un partido no puede trabajar o entenderse con otra autoridad que es de otro partido. Nosotros trabajamos, y acá en Asunción hicimos la avenida costanera, que casi ya formaba parte de nuestros mitos y leyendas, como el Yací Yateré, que siempre se iba a hacer, la costanera, 30, 40 años. Yo cuando era criatura, tengo un poco más que eso, ya escuchaba la avenida costanera, y lo pudimos hacer. Y me tocó trabajar con una intendente que no es de mi partido, y lo hicimos sin ningún problema. Y yo creo que ahora tenemos que hacer el desarrollo inmobiliario de la costanera, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer. Entonces creo que en esto no hay muchas fórmulas mágicas más que la voluntad, el carácter, la firmeza y la determinación de trabajar juntos y sacar este país adelante. Cierto, la voluntad de que entendamos que estamos del mismo lado del mostrador, ¿verdad? Así mismo, presidente. Esta segunda pregunta un poco concatena con la anterior, pero parece que el presidente va a ser ministro. Está muy... No. De industria. Conociendo nuestra matriz económica y la falta de políticas financieras orientadas al desarrollo industrial y sobre todo aquella gran parte no solo de la industria, sino que del empresariado, que son las MIPYMES. Desde el punto de vista financiero, ¿cuál es tu propuesta para la generación de empleo mediante el desarrollo y fortalecimiento de la industria? Desde el punto de vista financiero. Mira, sé que no es fácil. No, desde luego. Pero tenemos que poner un poco en orden nuestras finanzas también. Yo creo que en primer lugar las MIPYMES son centrales, son generadoras principales del empleo en el Paraguay. Entonces, en primer lugar tenemos que proteger, y en segundo lugar tenemos que apoyar para que puedan hacer más, inclusive de lo que están haciendo, porque lo pueden hacer si tuvieran un poco de apoyo. Ahora, hay mucho que hacer en ese aspecto. Digamos, en primer lugar, digamos, hay una complejidad, hay muchas formas, digamos, de pequeñas empresas, ¿no? Necesitamos una legislación también que nos ponga un orden en las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que con las pequeñas y medianas empresas hablábamos mucho sobre lo que significa el financiamiento, pero el financiamiento según los rubros, otra vez hay quienes pueden garantizar de una manera. Bueno, tenemos que ser amplios y de ver un poco la experiencia de la región. Recientemente hablábamos con algunas empresas que están en el sector del desarrollo
inmobiliario, por ejemplo. Yo decía, nosotros tenemos una sociedad, una clase media importante, grande, con necesidad de casas, 200.000. Dice, pero el problema es cómo logramos, hay fondos podemos generar los fondos para financiar, podemos trabajar con el Banco de Fomento como debe ser, con AFD que estén en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, con créditos que se adecuen a ellos, con crédito hipotecario, con fondos de garantía, de tal manera a poder apalancar todas estas posibilidades de inversión y generando las condiciones financieras. Pero lo tenemos que hacer en cada caso. Yo no te puedo dar una definición para un sector que es tan diferente, que presenta tantas formas y que requiere además una legislación que pueda calificar, que pueda clasificar las distintas formas de pequeña y mediana empresas que tenemos de tal manera a poder responder a las necesidades de cada caso, ¿no? Pero sí, ese es creo que 70% del empleo se genera en las pequeñas y medianas empresas, así que debe ser una atención principal, sin duda alguna, del próximo ministro de Industria y Comercio, entre otros ministerios, ¿no? Proponer legislación específica. Eso sí, esa es una condición, eso tal vez sea lo primero para dar un marco de institucionalidad y saber cómo se puede desarrollar. Muy bien. Otra pregunta. Ante nuestra alta dependencia de la importación de combustibles fósiles, de origen fósil, generadores estos de gran parte de nuestra inflación, sobre todo en este momento, ¿cuál es tu visión respecto a los biocombustibles y cuál consideras debería ser el rol de una empresa estatal como Petropar? Bueno, hay varias preguntas ahí. Realmente dos. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que trabajar sobre nuestra matriz energética, evidentemente que Sí, estamos como con una- una falencia lamentable que demuestra precisamente que nos falta una política, en primer lugar una política energética, ya que se trata del recurso abundante que tenemos y hoy genera desarrollo, empleo, bueno, no lamentable, pero genera desarrollo y empleo a nuestros socios, a Brasil, a la Argentina, cuando debiera generar eso mismo, desarrollo, empleo en nuestro país, nuestra energía. Tenemos que tener una política energética que nos permita la industrialización, que nos permita atraer la inversión, pero siempre esto lo debemos ver en un contexto, o sea, podemos tener muy buena política energética, pero si no tenemos institucionalidad y seguridad jurídica, nos vamos a quedar también con las ganas. Por eso decía cuando empezamos, lo primero es lo primero. Lo primero es la seguridad jurídica. Eso tenemos que hacer un compromiso de hierro entre todos los que estamos aquí y los que no están en trabajar, en construir, en posicionar como primer paso para el desarrollo de nuestro país. Bueno, y sobre eso sí, una política de usar nuestra energía. Eso en primer lugar, me parece claramente. Tiene varios aspectos, pero sí, usar nuestra energía. Y decías la segunda parte de la pregunta era... O sea, ¿cuál es tu visión respecto a los biocombustibles y en cuanto al rol que debería ejercer Petropar? A Petropar. Bueno, yo creo que Petropar tiene que ser un regulador, claro que sí. En menor medida un competidor. Yo creo que el Estado, el gobierno, no debe competir en principio, ¿no? En principio al sector privado. Yo creo que el sector privado tiene que ser el motor de nuestro desarrollo. Y el Estado no suele ser bueno compitiendo con el privado. Yo creo que el Estado debiera ser un regulador y, digamos, en un estadio secundario, digamos, competidor. Esa es mi visión. Muy bien. La pandemia nos demostró el actual unilateral y mezquino de los diversos países. La industria nacional estuvo presente en esos momentos difíciles, sin mitigar esfuerzos para abastecer al mercado local. Sin embargo, hoy
la industria paraguaya se encuentra afectada por varios factores de origen exógenos y endógenos, bien conocidos, y sobre todo ante la realidad del incumplimiento de pago de los compromisos por parte del Estado. ¿Cuál sería tu propuesta para regularizar en tiempo y forma el pago a los proveedores del Estado? Y aclaro, nosotros sostenemos en la UIP, porque existen mucha cacería de brujas, vamos a llamarle, en que se sataniza la provisión del Estado y sin embargo las compras públicas consideramos deben ser para desarrollar a la industria nacional y no a la industria extranjera. Bueno, hay un gran trabajo en primer lugar en materia de compras públicas, tenemos mucho que hacer. Ustedes saben que el BID nos indica que hay un 1.6 del PIB que se va por el costado, digamos, por mala gestión. Llamámosle gestión, que eso ya integra todo, ¿no? Y eso es un monto importante, que puede estar precisamente solucionando algunos problemas del endeudamiento. Estamos hablando de unos 600 millones de dólares. Pero yendo a lo concreto del endeudamiento, a mí me parece que el endeudamiento está muy comprometido con la corrupción. El endeudamiento, voy a precisar, creo que no fui muy claro. El bicicleteo del endeudamiento. Este endeudamiento permanente que se va renovando, pero siempre estamos de deuda en deuda. Eso me parece una fórmula que facilita en el mejor de los casos, para no decir está provocando, o provocado para la corrupción, o preparado para la corrupción. Tenemos que hacer el esfuerzo, endeudarnos como Estado y pagar nuestras deudas. Al Estado le conviene pagar y al privado le conviene cobrar. Al Estado le sale más barato pagando que la bicicleta de la deuda. Le sale mucho más barato, mucho más barato. No es ningún chiste, bastante más. Y al privado también le sale, le queda mucho mejor cobrar y no tener que entrar en todo ese círculo vicioso que exige. Entonces tenemos el área de sanitaria, salud, tenemos un endeudamiento importante. Ayer estuvimos en la Cámara de la Construcción, también un endeudamiento que anda por los 400 millones de dólares. Realmente eso es malo para todos y sobre todo genera un ejercicio, una práctica de corrupción que perjudica terriblemente al Estado. Tenemos que seguramente ver el endeudamiento del Estado y pagar. Nosotros debiéramos que tomar la deuda y no traspasarle al privado esa deuda, porque ahí entramos en este círculo que estoy criticando. Con un sector financiero que sale altamente beneficiado, ¿verdad? Así mismo. Muy bien. Atendiendo al estado de crisis del IPS, y aún más agravado por el hecho que el año pasado mediante ley se le habilitó un endeudamiento de unos 230 millones de dólares para que pueda cumplir con compromisos asumidos con proveedores, las bicicletas. El nuevo contrato colectivo recientemente aprobado aumenta los gastos administrativos, agravando la situación financiera de la entidad. ¿Cuál es tu posición al respecto al contrato colectivo? ¿Y qué reformas propondrías para el IPS? El IPS tenemos tremendo trabajo que hacer. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Estamos hablando de una de las instituciones más comprometidas en la corrupción desde el lado que le quieras ver, ¿no? Lo puedes mirar de cualquiera de los lados. Tal vez hoy si me dijeras cuál es la institución con mayor compromiso con la corrupción, supongo que vamos a coincidir, supongo así, no me puse a analizar, pero creo que sería IPS en primer lugar. El tema de los contratos colectivos, yo creo que hay que revisar en cada caso. Desde luego que tenemos circunstancias abusivas, tenemos circunstancias de clientelismo en ese tipo de contratos
con mucha frecuencia. No conozco más allá de las publicaciones de los medios la que hace referencia en IPS, pero tiene todo el color de lo que solemos ver, tiene todas esas características. Bueno, lo tendremos que ir trabajando. Yo creo que tenemos la ley de la función pública que tenemos que trabajar. Fíjense que algunas cosas se ha hecho, se ha avanzado. Por eso es que no es que yo sea tan conservador como algunos puedan plantear, que insista tanto en la institucionalidad y en la seguridad jurídica. Suele ser un discurso muy conservador, ¿no? Muy de la derecha, como dicen algunos. Pero fíjense ustedes que es vital para nuestro país. Algún intento de mejorar las condiciones jurídicas del servicio público se hicieron y terminaron en la Corte con inconstitucionalidades trabadas, una vieja práctica para trancar las cosas. Entonces hay una complicidad muy, muy grave de nuestra institucionalidad. No puede ser que la Corte constituya en una obstrucción para el desarrollo del Paraguay. Ellos deben ser precisamente una garantía, ¿verdad? Ellos debieran ofrecernos a nosotros la certeza, la previsibilidad para nuestro desarrollo, y no lo están haciendo de esa manera. Así que por eso insisto tanto en ese aspecto, porque me parece que es la clave de nuestro desarrollo. Aclaramos que esta pregunta precisamente no viene por una negativa respecto a las necesidades reales del sector trabajador del IPS, Claro. sino una cuestión de la oportunidad, del momento en que se lleva a cabo, nada más que eso. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que también está ligado al IPS. La caja fiscal está ligado cuando hablamos de los fondos de jubilación. La caja fiscal arrojó un saldo negativo en el año 2022 de 126 millones de dólares, de los cuales 84 ya fueron cubiertos con recursos del Tesoro, o sea, con impuestos, que sumando a los últimos 9 años llega ya a la cifra de 780 millones de dólares aproximadamente, números más, números menos. Y las proyecciones para el año 2029 estiman un déficit de 829 millones de dólares aproximadamente. Ante este hecho, vos en función de gobierno, ¿cómo pensás que se puede encarar este problema, este déficit, que es uno de los problemas más serios de la economía paraguaya? Bueno, no hay demasiados secretos en esto, ¿no? Se tiene que resolver. Hay algunos estudios interesantes que plantean distintas alternativas. El BID tiene algunos trabajos muy interesantes. Nosotros lo que sí le puedo decir es que lo vamos a hacer inmediatamente. No es una cuestión, creo que el gobierno lo tiene que asumir con el crédito, con la fuerza, inmediatamente la intervención, la revisión y la solución del problema de la caja fiscal, ¿no? Inmediatamente. Hay que hacerlo en el momento de mayor fortaleza del gobierno, porque en estas decisiones hay veces hay algunas malas noticias y eso hay que hacerlo. Pero nosotros creemos que lo tenemos que hacer inmediatamente. No compartimos. En primer lugar, se discute si en el 2029 esto va a colapsar o antes. Lo cierto y concreto es que ya está en crisis y que lo que corresponde responsablemente hacer, hay que hacerlo inmediatamente. Nosotros lo vamos a hacer entre las primeras medidas asumidas por el gobierno. Mientras estaba hablando, estamos proyectando justamente unas cifras, y el problema radica, Efraín, que hoy, por ejemplo, si tomamos el punto de vista de la jubilación, hay paraguayos de primera y de segunda. O sea, un educador del sector público, una educadora concretamente, puede llegar a jubilarse a los 38 años de edad.
un educador del sector privado no se puede jubilar antes de los 60 años. Hay sectores que requieren solamente 10 años de aporte. O sea, es un problema que también genera una inestabilidad social. Y nos parece bien de que tenga que ser encarado, como decís, en el momento de mayor fortaleza del Inmediatamente. gobierno. Y en el 2027 ya la incidencia sobre el Producto Interno Bruto va a ser del 1.3%, según las proyecciones más optimistas. Exactamente. Paraguay debe invertir en infraestructura para aumentar su competitividad. ¿En qué ámbitos considera se debe invertir? ¿Y cuáles deberían ser las fuentes de financiamiento de estas inversiones? Porque hoy estamos sabiendo que el margen fiscal no es precisamente el mejor. Y bueno, por eso decía, tenemos que sentarnos a ver las condiciones en que nos encontramos. Realmente hay que poner en orden nuestras finanzas. Hay muchas cosas que hacer. Tenemos que aumentar los ingresos, tenemos mucha informalidad. Tenemos que ver los recursos que se pueden disponer desde Itaipú. Tenemos en puertas de conversaciones importantes que nos van a permitir tener un panorama al respecto. Tenemos que ordenar las contrataciones públicas, estos números que indican el Banco Interamericano de Desarrollo de 600 millones de dólares que van en malas contrataciones. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? No es una tarea fácil, pero sí, tenemos gran demanda de infraestructura. Yo creo mucho en la infraestructura, yo trabajé en infraestructura, estoy muy comprometido y convencido de la relevancia de la infraestructura en el desarrollo y estamos entre los países que menos invierte en infraestructura en la región, ¿no? Así que vamos a tratar, decía ayer, estaba con toda la gente que hace fuerza por las infraestructuras precisamente, y decíamos, tenemos que apuntar hacia ese 3% del PIB, pero hay un esfuerzo, hay una tarea conjunta. No podemos decir y plantear de manera sectorial las soluciones que tenemos que dar en el país. No podemos decir, bueno, en infraestructura vamos a invertir el 3% del PIB, si es que no vemos el Paraguay en su conjunto, dónde estamos con problemas, dónde estamos teniendo falencia en la gestión, en la administración, en la recaudación. Entonces tenemos que verlo en su conjunto. Por eso digo, tenemos que sentarnos a hablar los paraguayos y paraguayas, una concertación económica y social, podamos mostrar todos los números a todos los sectores y sobre eso establecer nuestras prioridades. No hay otro camino, no hay otro camino. Y no le podemos dejar al presidente de la República con el Congreso solos para que resuelvan estos temas. Si eso ustedes hacen sería una alta traición a la patria. Lo tenemos que hacer entre todos. Muy bien. El déficit fiscal ha crecido por motivos públicamente conocidos. ¿Pensás volver a la disciplina establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal? La primera pregunta. ¿Cuáles serían las políticas propuestas para lograr tal fin? ¿Aumentar impuestos, mantenerlos, ampliar la base tributaria o reducir el gasto público, entre otras alternativas? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que plantarnos firmes con la disciplina fiscal y los topes. No podemos ser irresponsables. Es un mal mensaje que vamos a transmitir si tocamos el tope. Es un poco lo que venimos haciendo y que me parece que es una equivocación, de tratar siempre de ir acomodando y ir dibujando. Precisamente, la disciplina fiscal significa disciplina. Lo que nos está indicando es que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para mantener, porque eso es fundamental para nuestra macroeconomía y sobre todo para la confiabilidad. Porque si empezamos a tocar y dibujar, escuché hay algunos proyectos de dibujos,
esta no es una tarea para un dibujante, esta es una tarea de responsabilidad para la gestión del gobierno. No podemos estar por caer simpáticos. Tenemos que entender de que eso nos va a conducir a perder confianza, seguramente a aumentos. Vamos a tener las calificadoras nos van a poner mayores riesgos y a mayores riesgos más intereses. No es lo que nosotros necesitamos en este momento. Tenemos que ser previsibles y ser previsible significa ser respetuoso de los compromisos que asumimos y que hacen a nuestra estabilidad económica. Yo discrepo radicalmente con algunas propuestas que ando escuchando que van a ir acomodando las cosas por cuestiones electorales. Y yo suelo decir las cosas y me mantengo en mis posiciones porque lo digo pensado. No digo un día una cosa y luego niego lo que dije o retiro lo que digo. A mí me parece fundamental mantener la disciplina fiscal. Tenemos que entender de que debemos ajustar, ordenarnos de tal manera a avanzar hacia este proceso. Reitero, necesitamos llegar al grado de inversión que va a significar un salto importante para nuestro país. Y si esto hacemos, lo primero que estamos renunciando es precisamente al grado de inversión. Tocar el tope fiscal, la disciplina fiscal, es olvidarse directamente del grado de inversión. Quiere decir que no estamos apostando al crecimiento, sino estamos apostando a acomodos de más de lo mismo. Esa es mi posición al respecto. Gracias. Este es un tema que nos preocupa realmente. La informalidad, el contrabando y el crimen organizado campean y actúan impunemente con la conocida complicidad de algunas autoridades. ¿Qué acciones concretas, diferentes a las ya aplicadas hasta ahora, pensáis implementar para combatir estos flagelos? Muchas. Todo esto que estás diciendo forma parte de un modelo, forma parte de un esquema que tiene muchos sectores que trabajar. Decíamos la seguridad jurídica, volvemos a decirlo, volvemos a repetir, necesitamos terminar con la impunidad, es un tema central. Necesitamos recuperar nuestras fuerzas de seguridad. Necesitamos recuperar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy están humilladas realmente porque no se les permite cumplir con su misión constitucional. Hoy la Armada no tiene ninguna posibilidad de poder cumplir con su tarea de control de las aguas internacionales de nuestros ríos. No tienen ni una embarcación para pescar, no tienen nuestra Armada. Es lamentable, es humillante. Lo mismo podemos decir del control aéreo y también de tierra. Nosotros tenemos que recuperar nuestras Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas pequeñas pero modernas. Tenemos que trabajar en la recuperación de nuestra fuerza de seguridad, la policía. Y eso se hace, que hoy está fuertemente comprometida con el crimen organizado, es cómplice, es parte. Y eso significa una política de reforma importante en la policía, significa mucha tecnología. Se pueden hacer cosas. Nosotros ahora, el próximo martes, vamos a presentar, estamos con un equipo trabajando, cada martes estamos presentando nuestras propuestas. Vamos a presentar precisamente este aspecto de la seguridad ciudadana. Está Sebastián precisamente trabajando en eso y nos va a presentar. Entonces hay un trabajo, mucha tecnología. Hoy el mundo ha resuelto esto con tecnología, no hay que dar con muchas vueltas. Se ponen cámaras, se pone tecnología a la misma a fuerzas policiales. Ellos se controlan, nosotros le controlamos, nos controlamos todo. El crimen organizado tiene también la necesidad, ustedes saben esto, el crimen organizado es transnacional,
la respuesta también debe tener ese mismo carácter transnacional. Tenemos que hacer acuerdos importantes y principales con Brasil, con Argentina, con los Estados Unidos. Necesitamos coordinar una política para poder combatir este flagelo. Y necesitamos, pero sobre todo, yo siempre digo esto, hay veces nos perdemos con el detalle de lo que tenemos que hacer. Lo que es importante y lo que nosotros tenemos y garantizamos es que tenemos la voluntad, la firmeza de enfrentarlos, combatirlos y vencerlos. Nosotros lo vamos a hacer y se requiere sobre todo voluntad. La lucha contra la corrupción requiere voluntad. Y yo siempre digo, es al revés que la forma que se da en la democracia. En la democracia las cosas se van de abajo para arriba, de abajo para arriba. En la lucha contra la corrupción las cosas es al revés, es de arriba para abajo. Si la más alta autoridad no está comprometida en la lucha contra la corrupción, eso se transmite para abajo. Primero hay que tener el compromiso firme de luchar contra la corrupción de la más alta autoridad, eso se llama presidente de la República, y eso se transmite de arriba para abajo. Hay mucha voluntad en esto, se requiere decisión, valentía, coraje y sobre todo voluntad. Y patriotismo, ¿verdad? Y mucho patriotismo, es cierto, es cierto. Está claro que la siguiente pregunta tocaste varias veces, pero lo voy a hacer si querés ahondar. Existe un gran déficit en la seguridad jurídica y en el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué pensás hacer para que las instituciones encargadas sean más eficaces en el combate contra la impunidad? Y tenemos que trabajar en un poder judicial. En otros tiempos tuvimos una construcción de una institucionalidad democrática interesante con sus luces y con sus sombras después de la caída de la dictadura. Y luego vivimos lamentablemente en un proceso de debilitamiento institucional. Y en ese proceso aparecieron los partidos, entraron el clientelismo, los recomendados. Y ahora le agregamos esto que es lo más preocupante, lo más grave, es la presencia y la incursión del dinero sucio, del crimen organizado, de la ilegalidad. Hoy, y lo digo donde me voy, si ustedes me preguntan cuál es el adversario, a quién tenemos que vencer en esta lucha por la institucionalidad y por la lucha contra la corrupción, y tenemos que vencer, no es a un partido como quieren plantear siempre acá, si no es Colorado liberal, no. Esas son historias pasadas, viejas, que ya no tienen ningún soporte hoy. Tenemos que vencer al dinero abundante del crimen organizado y de la legalidad, que hoy puede tener un hombre como jefe, mañana puede tener otro, pero ese dinero de la ilegalidad compra jueces fiscales, compra parlamentarios, soborna parlamentarios. Entonces, ese es el enemigo que tenemos. Tenemos que dar institucionalidad, eso pasa por el proceso también de selección de nuestras autoridades. Tenemos que ser transparentes, tenemos que terminar todas estas farsas que se hacen en los procesos de selección. Se hacen procesos de selección donde se le toman examen, hacen trampa en los exámenes. Se cuentan cuántas publicaciones y obras tienen, pero al final hay un 40% que dice, le hacemos una entrevista, y hay otra que no sé qué historia, que es absolutamente subjetiva. Entonces, todo lo que hicieron antes no tiene ningún valor, porque al final, en el margen, ¿verdad?, de la entrevista o de algún nombre que le ponen, psicotécnico, no sé qué historia, ¿no? Lo que hacen es simplemente, otra vez, reafirmar el viejo modelo, que es un grupo político o mafioso que decide quién tiene que ser. Tenemos que hacer un proceso de selección como hacen los países en serio, absolutamente objetivo. Desde la selección del fiscal, el juez. Nosotros, y no hace falta reformar la Constitución,
es simplemente una ley y no hace falta, si por lo menos los que integran el Consejo de la Magistratura tuvieran la vergüenza de entender la responsabilidad que tienen, lo pueden hacer a través de un reglamento, que se dejen de hacer trampas y que se hagan los procesos mediante elementos objetivos que permitan designar a los mejores, a los más capaces, y el que es designado sepa que no le debe favor a nadie y que está por su capacidad. Ahí vamos a empezar a transformar el Poder Judicial en el Paraguay. Muy bien. Esto también ya lo tocaste, pero puede ser más, podemos entrar un poquito más en detalles. Ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, ¿cómo pretendés encarar el problema? Y acá ya estamos hablando de delincuencia pública y seguridad. Miren, todo está, digamos, comprometido. Y como ya estuve demasiado formidable hoy en esta charla, voy a hacer recuperar un poco mi carácter de Argel, como se suele decir. Escuché que dijeron de que estamos al nivel de los países nórdicos, algún candidato por acá. Eso es lo que dirían los norteamericanos, un caso de un significativamente ignorante que pretende tomarnos del pelo. Plantear que el problema de la delincuencia y la inseguridad en el Paraguay tiene los niveles de los países nórdicos, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Los niveles de homicidio en el Paraguay son 6, 7 veces los estándares de los países nórdicos, que son más o menos en 1 a 2 homicidios por cada 100.000 por año, ¿no? Habitantes por año. No tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces, es un conjunto de cosas, reitero. Es poder judicial, es una policía que tenemos que recuperar. Pero fíjense ustedes que los últimos crímenes que se han cometido en el Paraguay, los más graves, bueno, todos son graves, ¿no? Pero digamos los más sonados tal vez, se cometieron con armas y con balas que salieron de las Fuerzas Armadas. Tan comprometida está toda nuestra institucionalidad con el crimen organizado que están en todos lados. Las balas de Dimabel son las que usan el crimen organizado para matarnos. La pistola que mata a José Carlos Acevedo, intendente de Pedro Juan Caballero, salió de la Dimabel. ¿Qué les parece? El arma, bueno, no les quiero cansar pero bueno, finalmente de nuestras propias instituciones que debieran darnos seguridad, se alimentan los delincuentes, ¿verdad? Para matarnos a nosotros. Imagínense lo grave que es. Entonces, hay un desafío muy grande que requiere, en primer lugar, voluntad. No sé si la pregunta es decir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a ordenar la Policía Nacional, vamos a limpiar la Policía Nacional, vamos a ponerle tecnología a la policía. Y en estas cosas no hay demasiados secretos. Yo insisto mucho en la voluntad, porque si no nos quedamos en los discursos. Y en esta época de campaña hay demasiado discurso. Es la voluntad. Es lo importante. Digamos, las experiencias en el mundo te indican cómo se hace. O sea, no vamos a inventar nosotros. Es cuestión de ver cómo han resuelto muchos países y simplemente adecuar a nuestras necesidades. Con tecnología, con voluntad, con firmeza, con carácter. Acá lo que necesitamos es un gobierno decidido a cambiar, a devolver institucionalidad, a transparentar y sobre todo, todo esto que estamos viendo representa un compromiso, una complicidad muy fuerte de nuestras instituciones. Ahí es donde tenemos que trabajar. Gracias. ¿Cuál es tu evaluación del Mercosur? Teniendo en cuenta que el libre tránsito de nuestros productos se encuentran cercenados permanentemente por trabas arancelarias y restricciones, como por ejemplo la libre navegabilidad de los ríos. Hoy, esta tarde,
teóricamente creíamos que estaba suspendido y tenemos noticias de que esta tarde el sector argentino comenzó a aplicar el peaje sobre la hidrovía. Impresionante. Bueno, yo creo que nosotros necesitamos como país, yo creo que tenemos que recuperar nuestra autoestima como país en primer lugar y eso también en nuestras relaciones internacionales. No porque seamos un país pequeño no podamos tener una política firme en nuestras relaciones internacionales. Decía hoy en un encuentro que teníamos, Portugal es un país bastante pequeño, pero mucha incidencia tiene en el mundo en materia de relaciones internacionales. Tiene un secretario general de Portugal. Uruguay, un país pequeño, le tiene como secretario general en la OEA. Y nosotros, como país, podemos ser también, podemos tener nuestra política y podemos hacernos respetar y hacernos valer por nuestros derechos como país. ¿Cómo es posible que hoy una cuestión que hace a nuestra propia, al nacimiento de nuestro país, ¿verdad? Que son la libre navegabilidad o navegación de los ríos internacionales, eso está en el nacimiento de nuestra nación. Y Argentina de una manera unilateral resuelve cobrar peaje. Es un atropello a nuestro país. Algo no está funcionando en nuestras relaciones internacionales. Es un derecho internacional, no se trata de una discusión si estamos o no de acuerdo. Esto no es una relación de negociación comercial. Se tratan de principios, de derechos. Yo no sé si sabes. Que no es lo único. Seguramente, no sé si allá están algunos armadores acá, pero por ejemplo, es muy frecuente que en Argentina, en aguas internacionales, los argentinos abordan a nuestros armadores y hacen revisiones en contra de las disposiciones y los principios que rigen la materia. Dirán algunos, sí, el problema es que nosotros pues, andamos siempre con alguna vergüenza por inconductas de nuestra, ya algunas cosas que nos comprometen por el narcotráfico y 20.000, parecía que no tenemos la autoridad. Pongámonos en orden, cumplamos nuestras obligaciones y exijamos que nos respeten como país. Tenemos que hacernos respetar. Y yo creo que no lo estamos haciendo. Y creo que la razón o la culpa no tienen los argentinos, nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que permitimos porque son derechos. Esa es mi visión en Mercosur. Creo que la integración, yo creo en la integración, hay que avanzar en la integración, no hay que romper digamos, este proceso por más que tengamos momentos como el que estamos pasando ahora de dudas, pero yo creo que hay que avanzar, no creo que tengamos que romper de que los estados puedan hacer negociaciones unilaterales. No me parece que eso sea bueno, eso sería atentar directamente contra el Mercosur. Ahora, veamos las cosas de por qué no avanzamos en los términos que esperamos, pongámosles plazo, etcétera, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en el proceso de integración, aún reconociendo todas estas cosas que ustedes señalan que forman parte de la falencia del proceso, claro que sí. Claro, por ejemplo, la manufactura paraguaya ingresa a algunos países de Mercosur con un doble IVA, con el famoso IVA percepción, lo cual es una traba para la arancelaria directa sobre la industria, sobre la producción industrial paraguaya. Bueno, aquí hay una pregunta concreta. ¿Cuál sería el perfil de la conformación de tu gabinete? Uno, y otra que es un pedido, y desde luego en esta casa da mucha prominencia al trabajo femenino. ¿Y qué porcentaje de mujeres consideras que podés tener en el gabinete? Así yo ya salvo también mi compromiso con... No sé. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy comprometidos con el proceso
de respeto a todo lo que significa la mujer, y creo que hay un proceso importante que estamos viviendo en el Paraguay que es bueno, porque la mujer ha sido parte de la construcción de la patria y de la reconstrucción de la patria, inclusive. No, nosotros hemos tenido una decisión histórica, en primer lugar, en instancias partidarias donde se resolvió la paridad en materia de listas plurinominales. Pero eso es un aspecto. Nosotros tenemos un compromiso de un gabinete plural, de un gabinete amplio. Vamos a hacer un gabinete de paraguayos, de los mejores. Vamos a tener de distintos sectores, independientes, muchos colorados también. Y va a ser un gabinete donde por lo menos el 50% van a ser mujeres. Eso es un compromiso que nosotros tenemos asumido y no es ninguna carga, ningún sacrificio, al contrario. Creo que eso nos va a dar un gabinete eficiente, nos va a dar mucha fuerza en la gestión. Así que en cuanto a eso, estamos más que comprometidos con las mujeres y con la patria. Un gran gabinete. Un gabinete. Comprometemos a tener el mejor gabinete que vieron por lo menos los últimos 50, 30, 40 años. Muy bien. Este es un tema también crucial. El modelo comercial de triangulación fronteriza, nosotros entendemos que está perimiendo. ¿Qué pensás hacer para la reconversión económica de las zonas fronterizas? Que hoy sabemos que independientemente del comercio, la informalidad impera. La informalidad laboral, la informalidad financiera, porque inclusive hasta todo el sistema bancario de otros países trabajan casi con exclusividad en estos sectores. Bueno, tenemos que trabajar en la industrialización. En la frontera hay muchas otras oportunidades también, por supuesto. Creo que siempre el turismo. Mira, la triangulación, por supuesto, a partir del mercado común, bueno, va generándose otro tipo de alternativas de negocios. Pero siempre el turismo es una fuerza muy potente, que nos lo estamos aprovechando. Y fíjense cómo todo tiene la misma... Hay veces, pero no es que uno sea repetitivo, pero las cosas son así. En la frontera perdemos muchos dólares, muchos millones y muchos turistas, precisamente porque nuestras instituciones se encargan de perseguir y ahuyentar a los turistas. El maltrato, el abuso, el chantaje, el asalto, ¿verdad? Entonces nuestras policías no ofrecen seguridad para el turismo, todo lo contrario. Le tienen más miedo a nuestros policías que a los asaltantes. Le tienen más miedo a nuestra policía caminera. El temor de los turistas es ser asaltado por la policía caminera o por la policía. Eso es lo que pasa en la frontera, increíble. Entonces, por eso decía, hay tantas cosas que podemos hacer tan rápidamente, sin tantas complicaciones, sin aumentar el presupuesto, son decisiones políticas que tomar. Posiblemente hay que sacar de la ruta a la policía caminera y vamos a transitar tal vez con mayor seguridad y tranquilidad para todos, con menos riesgo. Entonces hay que revisar todo eso. Tenemos que trabajar en nuestra institucionalidad, tenemos que trabajar en nuestra policía, está muy comprometida con la delincuencia, con la corrupción, en todas estas instancias. Nos quitan oportunidades inmensas. Así es que yo creo que hay mucho que hacer, así que es ponerse de mano a la obra, es escuchar, hablar con la gente, escuchar
en frontera a hablar con los distintos sectores, las oportunidades, los apoyos que se requieren para sacar adelante emprendimientos, proveer esas condiciones. Esa es la responsabilidad del Estado. Y en eso vamos a estar. Entendemos que recientemente se ha saldado la deuda de Itaipú, no es que sabemos, ¿verdad? Nos gustaría saber tu opinión sobre qué opinas sobre la revisión del anexo C, por un lado, del tratado en sí, si debe ser renegociado o no a tu criterio, y en tercer lugar, del fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, a nuestro criterio tan necesario para brindar energía en condiciones de calidad, lo cual es requerimiento de la industria moderna o de todo el equipamiento que hoy utiliza la industria moderna. Bueno, yo creo que lo de Itaipú, en primer lugar, es decir que es una causa nacional, que lo vamos a hacer juntos. Creo que como nunca se da lo que decía Efraín Cardoso, que el pueblo paraguayo será el Itamaraty, ¿no? Porque hoy se ha convertido en una causa y todo el pueblo paraguayo está pendiente. No hay gobierno que pueda negociar a espaldas del pueblo y sobre todo negociar los intereses del pueblo paraguayo en Itaipú. Hoy todos estamos atentos a eso, así que y eso es bueno, es muy bueno que así sea. No creo que tampoco sea fácil, pero tampoco es muy complejo. La cuestión seguramente se va a centrar. Nosotros tenemos que tener una política desarrollista con nuestra energía, tenemos que usar nuestra energía, pero eso es un proceso, tenemos que tener seguridad jurídica para que quieran venir a usar nuestra energía. Hay un trabajo que hacer. Mientras tanto seguiremos teniendo excedentes y ese excedente, digamos, tenemos que discutir los precios que tienen que ser los del mercado. Pero hay pasos importantes que se han dado. A mí me causa gracia hoy, ¿verdad? Porque en algún momento me habían preguntado algunos periodistas, ¿qué le parece a usted? ¿Quién tiene que ganar las elecciones en Brasil? Y como había algunos que querían que gane Bolsonaro y habíamos otros que queríamos que gane Lula. Y yo le decía, mira, yo creo que más allá de lo que a mí me gusta, si Lula gana, Lula le conviene al Paraguay que gane. ¿Por qué? Porque tenemos Itaipú. Y con Lula ya tenemos algunos compromisos. El acuerdo de Lula con Lugo es un acuerdo muy importante y donde hay ya bastantes adelantos a lo que tenemos que hablar en este momento. Y firmó Lula. No se puede hacer del desentendido en este momento y entre esas cosas está el precio de mercado, vender al mercado. Así que creo que con un gobierno que designe a verdaderos patriotas al frente de esas conversaciones, negociaciones y hacerlo de una manera amplia, pública, que todos controlemos, vamos a tener éxito en esas gestiones. Y había otra pregunta en la misma. Y del fortalecimiento del sistema. El sistema eléctrico. Bueno, y ahí vamos otra vez lo mismo, como decíamos antes, ¿no? Tenemos que cerrar un poco todo lo que forman parte de nuestras prioridades en un gran acuerdo. Ahí tenemos el caso de la ANDE. La ANDE necesita, ayer nos decían 5.000 millones de dólares de inversión los próximos 5 años y creo que me dijeron en los próximos 10 años 8.000 millones. Bueno, yo tengo los números más o menos de estos 5.000 que hace bastante tiempo están pendientes de inversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Bueno, tenemos que ponernos a trabajar. Parte podrán salir de los mismos fondos energéticos, parte podrán salir de endeudamientos y otra parte de modalidades de contratación pública-privada, ¿no? Que hay algunas experiencias que han funcionado muy bien y que creo que se puede trabajar. Eso se ha hecho con mucho éxito en Brasil, en Argentina, en todos lados. Creo que nosotros también lo podemos hacer, pero necesitamos esa red. O sea, si vamos a hablar de que vamos a usar nuestra energía, que vamos a industrializarnos como país, necesitamos justamente
tener la transmisión y necesitamos tener la seguridad energética que hoy no tenemos. Es cierto. Bueno, va la última. A la próxima. Muy bueno. Nuestra ubicación geográfica como un país y litoral marítimo, la conectividad y la gestión eficiente de las vías de transporte son fundamentales para nuestra competitividad país y una razonable ecuación de costos logísticos. ¿Cuál es tu visión y propuesta para la gestión doméstica e internacional de la logística del Paraguay? Bueno, es todo conectividad, ¿no? Y ahí hay mucho que hacer en infraestructura. Infraestructura, sí, creo que nos falta todavía varios puentes de conexión internacional. Tenemos algunas cosas se están haciendo, hay que fortalecer. Y otras cosas que es lamentable que tengamos todavía pendiente, como es el caso de nuestro aeropuerto. A mí me causa mucha vergüenza cada que llego de algún viaje. Somos el aeropuerto, estamos más cerca a un mercado que a un aeropuerto. Sigamos, si esas fueran las referencias entre mercado y aeropuerto. Somos más mercado que aeropuerto. Y lo más triste es que lo podíamos hacer hace tiempo. Toda la región lo ha hecho a través de concesión pública-privada. Pero lo más triste es que no se ha hecho, ¿saben por qué? No por una cuestión de conectividad, no por una cuestión de ventajas competitivas o de una visión estratégica. ¿Saben por qué? Por la aduana. Ahí hay negocios muy grandes que si se pone orden, apeligran los negocios. Y por eso han caído todos los intentos de avanzar en tener un aeropuerto que esté a la altura de la dignidad que nos merecemos los paraguayos. Eso es una vergüenza. Hay otras vergüenzas que estamos soportando, pero una de ellas es el aeropuerto. No nos merecemos. Lo podemos hacer, creo que rápidamente. Bueno, en nombre de la UIP, de todos los presentes y de la prensa de frente, quiero agradecer este momento, pero antes quiero entregarte un documento de un trabajo muy serio que se hizo, no solo en Paraguay, en varios países, que es el mapeo y sistematización de los procesos de comercio exterior, en este caso del Paraguay. Y este trabajo fue financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y en la elaboración participaron todos los sectores involucrados en el comercio exterior del Paraguay, público y privado, tomando 3 áreas, ¿verdad? Fluvial, terrestre y aéreo. Desde UIP tuvimos la oportunidad de poder liderar 2 de estos grupos, el aéreo y el fluvial. Y yo creo que puede ser un documento muy importante para tu equipo de trabajo, para tu equipo asesor, porque acá están definidas todas las fortalezas, todas las debilidades y un buen trabajo sobre qué se puede hacer en el Paraguay. Y me gustaría entregarte. Muchas gracias. Vamos a trabajar con esto, vamos a entregar al equipo técnico, así que les agradezco. Creo que esto va a ser muy importante, así que muchas gracias realmente. Entonces, nuevamente les agradezco a todos. Un aplauso para nuestro candidato. Bien. Muy bien, presidente.